Sí, ingeniero. Ok, ahí continuamos. Bien, habíamos manifestado ya por qué necesitábamos ver el tema de realimentación. Dijimos que no era posible conseguir con los métodos que estamos utilizando para los amplificadores obtener un amplificador con características óptimas. Y la principal característica es la distorsión. Es decir, que no es posible obtener un amplificador que me dé una respuesta lineal en los 360 grados eléctricos. Alguna deformación va a tener. Entonces, es el primer hecho. Debo corregir las deformaciones. Y las deformaciones se pueden corregir o se pueden acentuar aplicando la realimentación. Claro, nosotros vamos a utilizar la parte correctiva, no aquella que me permita mayores distorsiones. Ese es un tema. El otro tema es que no es posible conseguir las otras características del amplificador en condiciones ideales que los requieren los transductores de entrada y los transductores de salida. ¿Cuáles otras características? Por ejemplo, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Van a haber características especiales que cada aplicación me van a exigir que mis transductores cumplan ese propósito. Por lo tanto, el amplificador tiene que estar acoplado a esos transductores. Si no tiene lo que demanda el transductor, entonces hay que aplicar la realimentación para corregir las otras características. ¿Cuáles? La impedancia de entrada, la impedancia de salida. Para eso vamos a utilizar realimentación. Ok. Y así como esos, hemos mencionado 3 parámetros. La ganancia, que sea lineal, impedancia de entrada e impedancia de salida, hay otros parámetros más, como por ejemplo, respuesta en frecuencia. Muchas veces no vamos a poder conseguir o la frecuencia de corte superior o la frecuencia de corte inferior o el ancho de banda que me requieran en una determinada aplicación. Entonces, para corregir eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la realimentación. Entonces, conclusión, la realimentación lo que me va a hacer es corregir todos los defectos de los amplificadores. Esto es lo que vamos a utilizar. Pero tenemos que entender ahora qué es la realimentación. Si nos estamos introduciendo a ese nuestro propósito. ¿No ven? Y aquí en la parte introductoria estamos diciendo, no es posible obtener un amplificador totalmente lineal. Ahí hemos empezado. ¿No ven? La señal de salida no será una reproducción a escala de la señal de entrada. Entonces va a haber distorsiones, lo va a deformar. ¿No ven? Entonces hay que procurar linealizar a nuestro amplificador. Y para linealizar utilizamos realimentación. Vamos. Dice, ahora, te olvidas de esa primera parte. Posiblemente podamos hacer un amplificador bien lineal. Posiblemente. ¿No? Teniendo todos los cuidados, consigo estas características. Mi amplificador tiene lineal. Pero no va a ser posible que nosotros tengamos, por ejemplo, un amplificador que las impedancias de entrada y salida que me demandan los transductores de entrada cumplan con ese propósito. Entonces tengo que corregir ese parámetro. Supongamos que esos parámetros también están bien. No tienen la respuesta en frecuencia adecuada. Tengo que corregir. O sea cualquiera el defecto que se me presente. Para corregir, nosotros vamos a utilizar realimentación. Ahora, de la realimentación hay 2 tipos, la realimentación positiva y la realimentación negativa, que también se conocen con el siguiente nombre. Realimentación degenerativa y la realimentación regenerativa.
que es exactamente lo mismo que realimentación negativa y realimentación positiva. La realimentación positiva es la regenerativa, la que me permite obtener parámetros que no tiene el amplificador, por ejemplo, como generar nuevas frecuencias. Esa es la realimentación positiva, esa no la vamos a usar nosotros. La realimentación degenerativa, eso me hace entender como que lo va a distorsionar más, ¿no ve? Por eso dice degenerativa. Esa realimentación es la realimentación negativa y es la que me permite corregir todos los defectos del amplificador en desmedro o en contra de la transferencia del amplificador. ¿Y cuál es la transferencia? Su parámetro de ganancia. Con un amplificador realimentado no vamos a poder conseguir una gran ganancia, sino vamos a conseguir una ganancia menor. ¿Y cómo voy a compensar el tema de la ganancia? Utilizando amplificadores multietapa. Porque con la realimentación y utilizando amplificadores multietapa, voy a poder corregir todos los defectos del amplificador a costa de la transferencia. Eso es lo que vamos a mirar. Ok. Entonces, aquí te está diciendo, estas, ¿no? O sea, la alinealidad del amplificador y otras alinealidades, a ver, se pueden presentar en los amplificadores realizados con transistores. Pueden hacerse mínimas o incluso introducir mayores imperfecciones aplicando al amplificador realimentado. Mayores imperfecciones con la realimentación positiva. Corregir las imperfecciones con la realimentación negativa. Estamos sentando las bases inicialmente en esta parte introductoria. Y aquí queremos entender qué es pues realimentación. Estos 4 renglones y medio es importantísimo para entender eso. Te dice, la realimentación se presenta cuando parte o toda la señal de salida de un amplificador se conecta a la entrada a través de un circuito, de tal forma que la señal de salida afecte a la señal de entrada, modificando los parámetros del amplificador. Lo que significa 2 procesos. Toma de muestra en el circuito de salida y comparación en el circuito de entrada. Esa es la realimentación. ¿Qué te dice? Tomar parte o toda la señal de salida, conducirla a la entrada a través de una red de realimentación, a través de un circuito de realimentación, de tal manera que la señal de salida afecte a la señal de entrada. Esa es realimentación. O sea, la salida lo estoy conduciendo a la entrada y ahí en la entrada estoy produciendo una operación de suma y resta. La señal de salida con la señal de entrada. Entonces, esa realimentación me está significando que estoy realizando 2 procesos. Un proceso en el circuito de salida. Estoy tomando muestra de toda o parte de la señal de salida. Y en el circuito de entrada estoy produciendo la comparación de esa señal que he tomado muestra en la salida con la señal de excitación. Son 2 procesos. Toma de muestra en la salida y comparación en la entrada. Entonces, de esto no tenemos que olvidar. Eso es realimentación para nosotros. ¿No ve? Y aquí cuando te dice la toma de muestra del circuito de salida, no te ha dicho. Tengo que necesariamente tomar la muestra de corriente o la muestra de tensión. No. Una muestra. De toda o parte. Si es toda, la vas a poner en paralelo. Si es parte, seguramente que es con un divisor potenciómetro. Y ahí recién se te va a definir si va a ser de corriente o va a ser de tensión. ¿Quién te define? El divisor potenciométrico. Es un divisor potenciométrico de tensión
o un divisor potenciométrico de corriente. Esa señal que he tomado como muestra en el circuito de salida, la tengo que conducir a la entrada. ¿Cómo la conduzco? A través de un circuito, a través de una red. Lo conduzco a la entrada y en la entrada hago el proceso de comparación. ¿Con quién? Con la señal de excitación. Eso se llama realimentación. No tienes que olvidarte este proceso. ¿No ves? Ok. Entonces ahora te ha dicho. Ya sabes que lo que es realimentación, y te dice ahora, existen dos tipos de realimentación. Positiva, también conocido con el nombre de regenerativa, y negativa, conocido con el nombre de degenerativa. Cuando decimos positiva, te está dando la sensación de que la señal que he tomado como muestra en la salida, tengo que sumárselo a la señal que tengo a la entrada. Positiva, dice, ¿no ve? Y cuando digo negativa, me da la impresión que la señal que he tomado como muestra en la salida, debo restárselo a la señal de la entrada. A eso se llama realimentación negativa. ¿No ve? Entonces, ya sus nombres de positivo y negativo más o menos me están dando la idea del tipo de operación que tengo que realizar. Entonces, yo empiezo a pensar, cuando aplico la realimentación positiva, parece que tuviera más señales, porque estoy sumando a la señal de entrada otra señal que he tomado como muestra en la salida, lo he conducido a la entrada y se lo estoy sumando. Entonces, ¿qué impresión tengo? Que se está produciendo una mayor excitación en la entrada. Si se produce una mayor excitación en la entrada, tengo que tener una mayor salida. ¿No ve? Claro. Entonces eso me está diciendo, la ganancia se va a incrementar. ¿Y la ganancia cuál? Puede ser la de tensión, puede ser la de corriente, o ambas, o la ganancia de potencia finalmente. ¿No ve? Y eso es lo que realmente produce la realimentación positiva. Incrementa la ecuación de transferencia. En cambio, la realimentación negativa disminuye la ecuación de transferencia. Entonces, en la realimentación negativa, que es la que nosotros vamos a utilizar, todas las mejoras se van a producir en desmedro o en decremento de la ecuación de transferencia del amplificador. Pero eso es lo de buenos, todos los parámetros se van a corregir. En cambio, aquí voy a tener, en la realimentación positiva, voy a tener más ganancia, pero todos los defectos del amplificador se van a acentuar. Va a tener más distorsión, no va a tener la impedancia de entrada y salida que requiere el transductor, no va a tener la respuesta en frecuencia que requiere. En cambio, en la realimentación negativa, voy a tener menos ganancia, pero todos los parámetros se van a corregir, como las impedancias de entrada, impedancias de salida, respuestas de frecuencia, ancho de banda, menos distorsión, etcétera, etcétera. Entonces, es lo más sencillito decir, cuando hacemos la pregunta, ¿qué vas a elegir? Si alimentación negativa me va a corregir todos los defectos. ¿No ven? Es más o menos como el valor agregado que le ponemos a las cosas para que cambie un poco la fisonomía, ¿no ve? A ver, estos son los tiempos en los que estamos. No vayan a decir que solo las damas, también los hombres. Por ejemplo, es el tiempo que se tiñen el cabello, ¿no ve? Los que tenemos cabello oscuro queremos ser rubios. Los que somos rubios quieren ser negros, y así es, ¿no ve? Entonces nos tenemos el cabello. ¿Para qué? Para cambiar un poquito. De repente me queda mejor, ¿no ve? Entonces tienes un valor agregado, vas a impresionar mejor. Y ahí después te pones a pensar, las chicas y los chicos, especialmente las chicas, dicen, oye, no he nacido con la nariz
aguileña, si no tengo unas curvaturas medias, me la corregiré. Otro valor agregado, ¿no ve? Si no te acuerdas del Michael Jackson, era morenito, era negrito, ¿no ve? Dice, hoy creo que les miran más a los blanquitos. Y él se quiso volver blanco, y rubio incluso. ¿No ve? Eso se llama valor agregado. Entonces, la realimentación te va a introducir valor agregado a tu amplificador. Y el valor agregado que le va a introducir es una mejora en los parámetros. Ese es el concepto que tenemos que tener en la cabecita. La realimentación positiva me va a acentuar los defectos. La negativa me va a corregir los defectos. Está clarito, ¿no ve? Ok. Claro, el tema de realimentación en realidad. Tú vas a estudiar en otras materias, con mucho más profundidad. Aquí yo lo único que estoy queriendo es cómo corregir mis defectos a mis amplificadores, nada más. Cuando vos, seguramente que hay muchos que van a estudiar la mención controls. La mayoría creo que se anota en esa mención. Ahí no, te van a hacer vivir con la realimentación. Claro. Todo el control está en base a la realimentación. Claro, que cuando digo así, de esa manera, dice, ah, qué bien que he elegido la mención digital. Ahí no, también. Otros dicen, entonces yo he elegido tele, pues me salvé. No, señor. En la mención tele también vas a utilizar mucho la realimentación. Entonces yo empiezo a decir, oye, tienes que empezar a encariñarte con estas cosas. Porque todo aquello que lo miramos con mucho cariño es lo que más vas a aprender. En cambio, si lo empiezas a mirar, me cae gordo este tipo, no vas a aprender nunca. Ok, entonces te tiene que caer muy bien la realimentación. Te lo va a corregir todos los defectos. Ajá, veamos. Para ver qué defectos, yo necesito repasar, a ver cómo eran mis amplificadores. Seguro que hasta aquí hace poquito que hemos terminado capítulo 3 y hace minutos nomás que hemos terminado capítulo 4. ¿No ve? Y hemos estado enfrascados en un parámetro que lo hemos querido mejorar con todos esos, con esos dos capítulos. ¿No ve? 3 y 4. Con el 3 yo he aprendido los amplificadores. Con el 4, no, yo quiero tener cada vez más ganancia, eso hemos dicho. ¿No ve? En el 3 he aprendido que el amplificador tiene además otros parámetros. Que en el 4 me lo han estado haciendo calcular. ¿Para qué? No sé, pero me lo hacían calcular. Algo me han dicho con transductor de entrada, de salida. Sí. Ahora vamos a ver qué características tienen que tener los amplificadores. Y además, ¿qué de lo que he aprendido en SERTS tengo que utilizar en cada caso? Eso vamos a ver. Entonces, hacemos un pequeño paréntesis en el tema de alimentación y vamos a mirarlas. Es que también en la realimentación van a ser importantes estas características. Entonces vamos a tener primero los amplificadores, le vamos a echar una repasadita. Y antes de empezar yo te voy a hacer recuerdo. ¿Cuántos amplificadores ya hemos visto? Y yo dijera de 3 tipos. ¿No ve? O de 3 clases. En realidad son 4. Esos son los amplificadores básicos. ¿Cuáles? Amplificador de tensión y amplificador de corriente. Esos lo hemos recontraanalizado. Y hay uno que hemos analizado también, pero no le hemos dado importancia. ¿Cómo se llamaba? Amplificador de transconductancia. Eso lo hemos estado viendo con su circuito equivalente de Giacoletto del transistor. ¿No ve? Ok. Ese era el amplificador de transconductancia. Indirectamente también hemos estado viendo un amplificador que se llama de transresistencia. Esos son los 4 tipos de amplificadores que tenemos. En los 4 tipos de amplificadores, hasta aquí, ¿qué queríamos obtener?
tener una ecuación de transferencia. ¿Cuál era la ecuación de transferencia? Si era un amplificador de tensión, una ganancia de tensión lo más elevada posible. Y ahí poníamos, no lo has tomado en cuenta. Hemos dicho, independiente del transductor de entrada e independiente del transductor de salida. Ajá. Cuando hemos hecho el amplificador de corriente, hemos hecho lo mismo. Quiero tener un amplificador cuya ecuación de transferencia, que es la ganancia de corriente, sea lo más elevada posible e independiente del transductor de entrada, independiente del transductor de salida. Claro, y cuando hemos dicho por segunda vez, oye, ¿de qué se quiere independizarse esto? ¿No ve? Pero sí, o sea, siempre hemos ido mencionando. A ver, cuando era amplificador de tensión, el transductor de entrada, ¿cómo se tenía que comportar? Como un generador de corriente. Y un generador, bueno, con un generador de tensión. Y un generador de tensión que tiene su impedancia interna del transductor de entrada tenía que ser lo más reducido posible. Sí, independiente de eso tengo que hacer. Y para que sea independiente de eso, ¿qué tal si mi transductor de entrada no tiene esa baja impedancia de entrada? Entonces, ¿qué decía? El amplificador tiene que tener una impedancia de entrada de valor infinito. Trabajar sobre un circuito abierto. De esa manera va a absorber todo. La señal que me entrega el transductor de entrada, toda la corriente que me entrega el transductor de entrada, sin importar la impedancia interna que tiene. Ajá. Y algo parecido para el circuito de salida. Si era de corriente, seguramente tenía que estar excitado por un transductor que represente un generador de corriente. ¿Y qué tiene un generador de corriente? Una impedancia interna lo más elevada posible. Entonces, si no consigo ese transductor, mi amplificador, ¿qué tiene que tener? Una baja impedancia de entrada. Idealmente cero. Ajá. Entonces, esas son las condiciones que yo tengo que, para los 4 amplificadores. Vamos a mirarlo ahora de cerca. Entonces me dice, los amplificadores tienen parámetros que los identifican adecuadamente. Primero voy a ver cuáles parámetros. ¿No ve? Ecuación de transferencia o ganancia. Acá todavía no estamos especificando cuál. Ese es el parámetro importante. Siguiente parámetro importante, que tenga impedancia de entrada. Pero no es solo que tenga, sino de un valor adecuado. Lo adecuado ya vamos a ver enseguidita, porque tengo 4 tipos de amplificadores, para cada tipo es diferente. Ajá. Tiene que tener una impedancia de salida, no solo tiene que tener una característica con respecto a esa impedancia de salida. Tiene que tener un ancho de banda. ¿Cuál era nuestro ideal? Lo más ancho posible, porque cuanto más ancho, mayor fidelidad en el amplificador. Entonces tiene que tener una frecuencia de corte inferior y superior. Una inferior lo más baja posible y una superior lo más alta posible. Esas son las cualidades de los amplificadores. Debe tener una distorsión lo más reducida posible. Debe tener un ruido, debe generar ruidos lo más bajo posible. No debe generar ruido. Oye, debe tener las mejores cualidades mi amplificador. De todos los parámetros, por ahora estos pocos, ¿no ven? Los más importantes son estos 3. La ecuación de transferencia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Si yo logro tener un amplificador con estos 3 parámetros en condiciones óptimas,
automáticamente voy a tener las condiciones óptimas para estos otros parámetros, como ancho de banda, frecuencia de corte inferior, distorsión, ruido, etc. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, pero yo no sé todavía los amplificadores que tienen que tener en estos parámetros. ¿No ve? Y hemos dicho, ahí tenemos 4. Amplificador de tensión, amplificador de corriente, amplificador de transconductancia y amplificador de transresistencia. De estos 4 amplificadores, 2 hemos visto en todo detalle, el de tensión y el de corriente. Me acaba de informar y me ha dicho, indirectamente hemos estado viendo la transconductancia. Cuando alguien preguntó, ¿dónde lo hemos visto? Pues, en el circuito equivalente de Chacoleto. ¿Y has mirado su circuito? Sí. Y ahí está. La respuesta es sí, porque el generador controlado de salida depende de una transconductancia. Por eso está ahí. ¿A ver? Ok. Pero como amplificador tal, todavía no lo hemos visto. Pero lo vamos a ver enseguida, pero yo ya tengo el principio. El que no hemos visto para nada es el amplificador de transresistencia. Te lo he mencionado hoy día, existe este. Entonces, ya hemos estado viendo en forma directa 2 de estos amplificadores, en forma indirecta uno de ellos. Y lo acabamos de mencionar que existe el amplificador de transresistencia. Y además, ¿esto cómo encaja? Pues encaja con la teoría de los cuadripolos. En los cuadripolos nosotros hemos dicho, hay 4 modelos básicos que podemos decidir, tomando 2 parámetros independientes y 2 dependientes. En realidad hemos dicho que eran 6, pero eran 4 los fundamentales, y eran estos 4 precisamente. Porque todos están hechos en base a la teoría de los cuadripolos. Y lo hemos ido mostrando para estos 2 amplificadores de esa manera. Entonces vamos a ir completando. Pero hasta aquí, de lo único que me he preocupado es que tenga la mayor ganancia posible, nada más. No me he preocupado de otras cosas. Ahora te voy a ir mencionando ahora cuáles tienen que ser las especificaciones ideales para cada uno de estos tipos de amplificadores. Ok. Entonces, ahí empezamos con nuestro amplificador de tensión. Nosotros siempre hemos estado acostumbrados a trabajar vía sistemas equivalentes. La teoría de los cuadripolos nos ha establecido esos sistemas equivalentes. Entonces, para ese amplificador de tensión va esta primera definición. Amplificador de tensión se caracteriza por tener la ganancia de tensión lo más elevada posible. Y esa ganancia de tensión lo tengo que definir de la tensión sobre el transductor de salida a la tensión que me entrega el transductor de entrada. Y ahí te quiero recordar, nunca hemos definido la ganancia de tensión de esa manera. Claro, hemos logrado hacerlo, pero hemos tenido que corregir, ¿no ve? Ok. Ahora estamos partiendo de este hecho. Es decir, yo tengo que definir a mi amplificador con este parámetro de la salida hasta la entrada. Y ahí estoy tomando en cuenta mi transductor de salida, mi transductor de entrada. Y encima te estoy diciendo que este parámetro debe ser independiente de lo que tiene tu transductor de salida y de lo que tiene tu transductor de entrada. Entonces, ¿cómo está en el circuito mi transductor de salida? Como una resistencia de carga, RL. ¿Sí, no ve? Sí. ¿Y cómo está mi transductor de entrada en la ecuación de transferencia? Como su impedancia interna, RS. Entonces me dice, este amplificador tiene que ser independiente de estos valores. O sea, cualquiera sea estos valores, la ganancia de tensión tiene que ser lo más elevado posible. Punto. Wow. Seguida. Entonces me dice, con Z sub I, es la otra característica, lo más elevado posible. Si ya le estamos adornando a la ganancia de tensión, ese amplificador debe tener su impedancia de entrada
lo más elevado posible. Y te dice, idealmente infinito. De esa manera se va a independizar de RS. Con Z0 lo más bajo posible, idealmente 0. Entre paréntesis están las condiciones ideales. ¿No ve? Entonces dice, lo idealmente 0 para la impedancia de salida, de esa manera se va a independizar del transductor de salida. ¿Cómo lo voy a representar a mi amplificador? A mi amplificador lo vamos a representar en el circuito equivalente de Thevenin a la entrada y también a la salida. Claro, Thevenin a la entrada, Thevenin a la salida. Y este va a ser mi circuito del amplificador. Thevenin a la entrada, Thevenin a la salida. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que la ganancia de tensión va a ser B0 hasta BDS. Para eso hemos dicho impedancia de entrada infinita. ¿No ve? Pero la impedancia de entrada infinita puede ser cuando el RS también sea 0. Me quiero independizar de este RS. Si no consigo ninguno de estos casos, infinito y 0, pues por lo menos esta relación. A la salida, Z0, 0, RL infinito, o por lo menos esta relación. Ok. Nos han dicho que pronto se va a